El día de hoy vamos a hablar sobre pericarditis y derrame pericárdico. ¿Esto cómo se llama? Bueno, a modo de definición, el pericardio es una estructura que envuelve el corazón y consta de dos capas. Esta está formada por una membrana interna, que es una estructura serosa, y un saco externo, que es una estructura fibrosa. La membrana interna está formada por células mesoteliales y la capa externa, que está formada por un saco fibroso, que es rígido y está formada por fibras elásticas y fibras de colágeno. El pericardio parietal, que es el saco fibroso, está formado por tres capas. Y pues el pericardio en su interior tiene lo que se le conoce como líquido pericárdico, que es un ultrafiltrado de plasma que contiene más o menos de 1.7 a 3.5% de proteínas, y esta contiene aproximadamente el 25% de la presión coloidosmótica del torrente sanguíneo. Además de esto, el contenido de volumen de contenido pericárdico más o menos es de 20 a 30 ml en los adultos. En los niños pues no está determinado el volumen, depende de la edad y del tamaño del paciente. En esta imagen podemos observar pues el pericardio normal, en donde están ubicadas las flechas, y vemos el líquido pericárdico a su alrededor. Y aquí pues en una imagen, en una pieza patológica en la que se ve el corte del pericardio en una anatomía, en una pieza patológica de un corazón. Con respecto a la irrigación, inervación y el drenaje linfático, vemos que la irrigación está dada por las ramas pericárdicas de la arteria torácica interna, las ramas de la musculofrénica y ramas de la aorta, la inervación por las fibras del nervio vago, laríngeo recurrente y del plexo esofágico, y el drenaje linfático está dado por, drena dentro del nodo de la base del corazón. Con respecto a la fisiopatología pericárdica, la función del pericardio pues es un sistema hidrostático que va a distribuir equitativamente las fuerzas hidrostáticas sobre la superficie de las cámaras cardíacas. Esto lo que busca es favorecer la igualdad de las presiones intramurales al final de la diástole a través de los ventrículos. Esto lo que busca es una interacción mecánica con las cámaras cardíacas, buscando así que la presión intrapericárdica sea similar a la presión intrapleural y la del atrio derecho. Entonces, esto al final lo que realiza es un balance entre lo que es el gasto derecho e izquierdo a través de la interacción sistólica y diastólica. Dentro de las funciones del pericardio, vamos a encontrar que va a limitar lo que es el movimiento del corazón dentro de la caja torácica. Además de esto, limita la dilatación aguda. Por ejemplo, cuando hay un derrame pericárdico agudo, inicia lo que es la repercusión hemodinámica por la limitación que tiene el pericardio a la dilatación aguda de la misma. Además de esto, tiene un efecto lubricante para minimizar lo que es la fricción entre las cámaras cardíacas y las estructuras que lo rodean. Sirve también como una barrera anatómica que ayuda a prevenir la diseminación de infecciones estructurales continuas, principalmente estructuras continuas como las del pulmón. Dentro de las enfermedades del pericardio, pues vamos a ir hablando poco a poco de ellas. Las podemos dividir entre la pericarditis aguda y crónica, y las vamos a ir desglosando más adelante. Con respecto a los antecedentes, la primera descripción fue realizada por Lower en 1669 con respecto a enfermedades del pericardio. Lassini en 1728 describió en una autopsia de un paciente pediátrico un corazón envuelto en un pericardio engrosado que estuvo asociado a lo que es ascitis, ingurgitación yugular. Y en 1896 informó de 3 casos con pericarditis constrictiva crónica con el curso clínico de pacientes con cirrosis hepática. Ya para el año de 1889, Delors sugirió que estos casos debían de ser tratados con pericardiectomía. La primera pericardiectomía parcial exitosa se realizó en el año de 1913 en Alemania.
y a partir de ahí pues se empezó ya a realizar este procedimiento como una forma de tratar lo que es la pericarditis constrictiva. Los aspectos clínicos de la enfermedad del pericardio, vamos a encontrar que, bueno, la forma de presentación de las enfermedades adquiridas del pericardio puede ser inespecífico. Usualmente los síntomas de la pericarditis aguda pueden presentarse con dolor torácico precordial o subesternal. Usualmente el paciente va a referir dolor como opresivo, agudo o un dolor sordo y característicamente va a estar exacerbado con la posición supina del paciente. Además de el paciente va a referir que al sentarse en posición vertical o al estar inclinado hacia adelante, además puede referir exacerbación del dolor. También refieren dolor a la inspiración, al toser y al realizar movimientos, cualquier tipo de movimiento. Esto es por los síntomas inflamatorios que presenta el pericardio. La presentación de las enfermedades, el cuadro clínico es muy inespecífico y esto se debe al cuadro clínico inflamatorio, la producción de líquido con la eventualidad de taponamiento cardíaco y al momento del diagnóstico, porque a largo plazo pues, puede haber una reacción fibrósica reclásica del pericardio, que más adelante lo vamos a hablar. Y esto es lo que se conoce como pericarditis constrictiva. Como habíamos comentado, la presentación clínica, el dolor que es característico, que usualmente el dolor es muy intenso, creo que es el síntoma cardinal que presentan los pacientes. La dificultad respiratoria es poco común, a menos que el paciente tenga taponamiento o una enfermedad pulmonar sobreagregada. En algunos casos, si esta pericarditis es secundaria a un proceso infeccioso, ya sea viral, bacteriano, la fiebre puede estar presente. Y pues a la exploración física, el signo patognomónico de esta es el roce de fricción que se escucha en la auscultación. El tiempo de evolución es importante y la podemos dividir en dos grupos. Tenemos la pericarditis aguda y la pericarditis crónica. La aguda es una evolución menor de 3 meses y la pericarditis crónica la consideramos cuando es una evolución de más de 3 meses. Y el número de episodios también la podemos clasificar si es un episodio único, solamente es un episodio. Y si es de tipo intermitente, es cuando se presentan intervalos libres de síntomas sin haber recibido terapia. Y el tipo incesante, que son enfermos que responden al manejo antiinflamatorio y que cuando se retira la terapia asegura recaída. Y como hemos mencionado anteriormente, pues los tipos de manifestaciones clínicas pueden ser, bueno, primero debido a la inflamación, que obviamente son datos inespecíficos que presenta el paciente. Y las manifestaciones debidas al derrame las podemos dividir en 4 grupos. El primero, que es el derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico, que es lo que vemos aquí usualmente, que el paciente, pues es un hallazgo que se ve en ecocardiograma y vemos que el paciente clínicamente está asintomático y pues no se le da tratamiento, únicamente se vigila. El segundo grupo, que es el que está hemodinámicamente significativo, pero el paciente está hemodinámicamente compensado. El tercer grupo, que es el derrame pericárdico severo con mecanismos compensatorios activados al máximo. Y el último grupo, que es el paciente con el que es necesario hacer una intervención inmediata, es el derrame pericárdico severo descompensado o el que se le conoce como taponado. Y posteriormente, que sería la evolución crónica, que son las manifestaciones debido a la constricción. Entonces, como habíamos mencionado, las etiologías las podemos dividir en 2 grupos grandes, que son las enfermedades adquiridas y las enfermedades congénitas. Debido a que los padecimientos de estos pacientes adquiridos del pericardio comparten manifestaciones clínicas, abordajes diagnósticos y manejos similares, entonces se abordan simultáneamente en lo que es el diagnóstico, manejo y tratamiento.
Entonces, las principales causas de enfermedades adquiridas del pericardio son las pericarditis infecciosas, ahí incluimos las bacterianas, micóticas y virales, las pericarditis en enfermedades sistémicas autoinmunes, en procesos autoinmunes, pericarditis y derrame en enfermedades de órganos continuos, trastornos metabólicos, traumáticas, neoplásicas, idiopáticas, las que son postpericardiotomía, neumopericardio, quilopericardio y las pericarditis constrictivas. Entonces, para comenzar a hablar, las que son secundarias a algún proceso infeccioso, podemos comenzar a hablar sobre las pericarditis que son de etiología viral. Las pericarditis de etiología viral son las más comunes de causas infecciosas de inflamación del pericardio. La forma de afección es directa de los virus sobre el pericardio, y lo que producen es una replicación temprana, y esto produce una respuesta inmune humoral y celular contra los virus y el tejido pericárdico. Esto secundario va a ir produciendo depósitos de IgG y IgM que posteriormente, y si se hace estudio de líquido pericárdico, se pueden encontrar hasta años posteriormente al proceso infeccioso. Los principales virus que nosotros encontramos en estos procesos infecciosos son los enterovirus, los ecovirus, adenovirus, citomegalovirus, Epstein-Barr, el herpes virus, los influencias A y B, parvovirus B19, la hepatitis B y C, rubiola y el VIH. También se han encontrado aislados el virus de la rubiola, parotiditis y el virus sincitial respiratorio, que son otros virus que usualmente se pueden encontrar asociados. Pero el virus más comúnmente asociado a pericarditis en niños es el virus Coxsackie. Usualmente el cuadro clínico del paciente es un paciente que tiene de 10 a 14 días previos a su cuadro cardíaco de una infección de vías respiratorias altas o gastrointestinales, y posterior a ese cuadro presenta dolor precordial, fiebre, y a la auscultación pues el frote pericárdico clásico. Algunos pacientes, particularmente los niños pequeños, pueden presentar también dolor abdominal, que es dolor irradiado, y es un dolor no específico. Pues el tratamiento, como sabemos, de las infecciones virales, de la mayoría de estas no tenemos un tratamiento específico para el virus. Se da un tratamiento solamente sintomático, con reposo, medicamentos antiinflamatorios, con AINES. Algunas ocasiones se les puede dar esteroide oral, y la mejoría clínica es progresiva, casi siempre se ve a las semanas o días del inicio del cuadro, con una resolución usualmente a las 6 semanas posterior al inicio del cuadro. Algunos pacientes posteriormente al cuadro de la pericarditis aguda pueden presentar una pericarditis constrictiva secundaria a la pericarditis viral. Esto obviamente es una complicación tardía de esta, pero no es usual. Y las recaídas pueden presentar en un grupo pequeño de pacientes, y usualmente estas recaídas pueden mejorar usando nuevamente esteroides y antiinflamatorios no esteroideos. Algunos estudios indican que usar colchicina y aspirina en algunos pacientes por periodos cortos de tiempo posterior al cuadro agudo de estos niños puede prevenir la recurrencia en edades adultas y prevenir la presencia de una pericarditis constrictiva en la etapa posterior. Con respecto a lo que es la etiología bacteriana, esta es menos común que la viral, pero se considera una forma grave y potencialmente mortal de una pericarditis aguda. Es más frecuente en los niños pequeños menores de 2 años y la clínica es más agresiva. Tiene síntomas de fiebre intensa, dolor torácico, dificultad respiratoria, el cuadro clínico típico de la pericarditis con frote pericárdico, los ruidos cardíacos apagados, y usualmente pues el resultado de una pericarditis bacteriana es la diseminación, ya sea hematógena o por contacto directo de un cuadro infeccioso cercano al cuadro que, por ejemplo, algo pulmonar, un absceso pulmonar o pleural que migró hacia el pericardio.
Las principales causas etiológicas son los estafilococos, neumococo, un estreptococo, la Neisseria, Proteus, los bacilos gram negativos en general y la legionela. Con respecto a esto, como les había comentado, el pulmón es el origen más frecuente para presentar una pericarditis bacteriana y particularmente cuando son de pulmón, el agente bacteriano más frecuentemente encontrado es el Staphylococcus aureus, seguido por el Haemophilus influenzae y la Streptococcus pneumoniae, que sabemos nosotros que son las bacterias que usualmente producen cuadros respiratorios en niños pequeños. También podemos encontrar que otros cuadros infecciosos que nos pueden producir pericarditis son las artritis sépticas, osteomielitis y meningitis, o las infecciones de tejidos blandos, que estos se producen a través de diseminaciones hematógenas. El Staphylococcus aureus es una bacteria que se puede encontrar en hallazgos como una bacteria aislada y es muy común en casos de bacterias en pericarditis bacteriana. Y también podemos encontrar que en pericarditis bacterianas postoperatorias, por ejemplo, 3 meses posteriores a un procedimiento cardíaco, ese es el agente causal que más frecuentemente podemos sospechar nosotros si el paciente tiene una pericarditis aguda. Por ejemplo, si el paciente tuvo una intervención cardíaca y 3 meses después presenta un cuadro de pericarditis, podemos sospechar que el agente causal es, puede ser un estafilococos y sospechar que es secundario al procedimiento quirúrgico que tuvo meses previos. También las bacterias anaerobias podemos considerarlas cuando tenemos pacientes con abscesos pulmonares o infecciones abdominales, o cuando el paciente tuvo también un cuadro de traumatismo torácico cerrado. Entonces, según el foco infeccioso primario que tenga el paciente y posteriormente presenta su cuadro de pericarditis, también podemos nosotros sospechar, sin tener un cultivo positivo, qué agente causal es el que está produciendo el cuadro y sospechar el porqué de la presencia de una pericarditis en ese momento. El tratamiento pues es cobertura antibiótica de 3 a 4 semanas y esto es importante porque sabiendo el foco inicial o el foco primario que tiene el paciente, podemos iniciar la cobertura antibiótica basándonos en este si tenemos que cubrir bacterias gram positivas o bacterias gram negativas y no esperar al cultivo para iniciar la cobertura antibiótica. A veces es importante destacar que los antibióticos no es lo único importante para tratar las pericarditis bacterianas. A veces estos pacientes van a requerir también drenaje percutáneo o quirúrgico de la cavidad pericárdica. Principalmente cuando el líquido pericárdico es purulento, aspirar percutáneamente no va a ser posible porque el líquido pericárdico es demasiado espeso y puede tapar la cánula con la que se está aspirando. Por lo que en algunas ocasiones se va a requerir realizar una ventana pericárdica o una pericardectomía para poder realizar el drenaje de este derrame. En estos pacientes, pues, también la pericarditis constrictiva puede ser una complicación tardía y se asocia comúnmente con el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y el Streptococcus pneumoniae. Estos 3 gérmenes son los que más comúnmente pueden producir pericarditis constrictiva a largo plazo. Los factores de riesgo que usualmente que más comúnmente pueden presentar mal resultado, nos van a producir son principalmente una edad temprana al momento del diagnóstico de una pericarditis, que el paciente haya presentado septicemia, un taponamiento cardíaco, un diagnóstico tardío al momento de presentar el cuadro, un drenaje inadecuado del derrame, una miocarditis concurrente y que tenga principalmente una etiología estafilocócica. Con respecto a otra etiología, tenemos lo que es la pericarditis tuberculosa. Esta puede presentar pericarditis agudo taponada también. Esta usualmente se caracteriza por ser silenciosa y usualmente presenta síntomas cuando ya tiene derrames pericárdicos muy grandes y asociado a un cuadro clínico muy tóxico en el paciente.
se caracteriza por presentar calcificaciones pericárdicas y principalmente se presenta en pacientes con inmunocompromiso. Tiene una presentación clínica muy variable y puede manifestarse ya por primera vez como una pericarditis constrictiva. Esa es la característica importante, ya que usualmente pues la presentación es un poco más silente que la viral y la bacteriana que habíamos comentado previamente. El diagnóstico se realiza a través de una PCR de líquido pericárdico, solicitando la adenosina desaminasa y la biopsia pericárdica. Entonces, pues es el diagnóstico identificando el bacilo en el líquido pericárdico por la presencia del granuloma casoso y por la presencia de granulomas casosos en pericardio. La tuberculosis, entonces, como hemos mencionado, es una causa común de derrame pericárdico crónico y esta es una de las principales causas infecciosas que puede producir pericarditis constrictiva después de la recuperación del paciente. Entonces, de las patologías infecciosas, de las pericarditis agudas infecciosas, la tuberculosa es una de las principales causas que nosotros deberíamos de estudiar cuando encontramos un paciente que ya está debutando con una pericarditis constrictiva. Si buscamos una de las etiologías principales, entonces la pericarditis tuberculosa, más en los países, por ejemplo, tercermundistas, que como los países de América Latina en la que la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente y la tuberculosis es uno de los principales estudios que se deben de realizar. Entonces, esto es con respecto a las enfermedades infecciosas. Tenemos también la pericarditis secundaria a enfermedades autoinmunes, que esto es muy frecuente, por ejemplo, aquí en este hospital en el que tenemos muchos pacientes en estudio con enfermedades inmunitarias. Dentro de las enfermedades inmunitarias más frecuentes en las que podemos encontrar pericarditis aguda son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso y las enfermedades mixtas de tejido conectivo. Estas tienen una serie de criterios diagnósticos para sospechar una pericarditis por una enfermedad autoinmune. Debe de tener al menos más de 5.000 linfocitos y células mononucleares y la presencia de anticuerpos antisarcolema en el líquido pericárdico, más de 14 células por milímetro cuadrado en la biopsia endomiocárdica o epicárdica. Además de esto, se debe descartar infección viral activa en el líquido pericárdico o en la biopsia que se tome. Se tiene que también descartar las infecciones bacterianas. Deben descartarse todas las enfermedades neoplásicas del líquido pericárdico o a nivel de biopsia pericárdica. Y también se deben descartar todas las enfermedades metabólicas sistémicas y urémicas antes de sospechar en una enfermedad sistémica. Otra causa que habíamos mencionado anteriormente son los trastornos metabólicos. Dentro de los trastornos metabólicos más comúnmente en los que podemos encontrar pericarditis aguda son la insuficiencia renal, el derrame pericárdico en trastornos tiroideos, la pericarditis traumática con hemopericardio, procesos neoplásicos y pericarditis por pericardiotomía. Con respecto a la insuficiencia renal, podemos encontrar las principales causas, son más comúnmente encontradas en pacientes con problemas renales. La insuficiencia renal es una de las causas más comunes de enfermedades del pericardio. Las tres principales formas descritas son la pericarditis urémica aguda o crónica, que es el resultado de la inflamación del pericardio visceral o parietal que se relaciona con el grado de azoemia con un boom de más de 60 miligramos por decilitro. La pericarditis asociada a diálisis, que se produce en algunos pacientes que están en sustitución con hemodiálisis o diálisis peritoneal, y la pericarditis en pacientes con trasplante renal, que usualmente se presenta en pacientes que tienen rechazo al injerto. Los pacientes pueden ser totalmente asintomáticos o también presentar un cuadro clínico con fiebre y dolor torácico de tipo pleurítico, por lo que algunas veces se puede confundir con un cuadro infeccioso cuando es asociado más a su problema renal. El derrame pericárdico en trastornos tiroideos encontramos que ocurre muy poco frecuente, va del 5 al 30% de los pacientes que tienen hipotiroidismo. El derrame pericárdico ocurre en la mayoría de los pacientes que tienen mixedema al examen físico
y usualmente es pacientes con hipotiroidismo muy grave, o sea, es muy raro encontrarlo en pacientes con hipotiroidismo leve. La historia de radiación en la glándula tiroides puede estar presente, o sea, pacientes no necesariamente con problemas de hipotiroidismo, sino que pacientes que han estado en radiación por trastornos, por tratamiento de algún otra neoplasia, pero que sí se fueron radiados a nivel de glándula tiroides, pueden presentar también derrame pericárdico. El líquido que acumulan lentamente es como se acumula de manera progresiva. El corazón se va adaptando a la presencia del líquido pericárdico, aunque este sea grande, el taponade es muy raro. Entonces, el hipotiroidismo con derrame pericárdico, usualmente los pacientes, la clínica pues no va a ser tan súbita como los pacientes que tienen un derrame pericárdico agudo. Lo que van a presentar es bradicardia paradójica, en lugar de la taquicardia clásica que presentan los del cuadro súbito. Y estos pacientes sí requieren pericardiocentesis y usualmente lo que se les va a encontrar en el estudio citoquímico es proteínas y mucopolisacáridos elevados. Entonces, esto es muy importante de descartar cuando encontramos bradicardia en lugar de taquicardia en los pacientes con derrame pericárdico masivo, que tengamos bradicardia. O sea, que es un paciente con un derrame crónico. La mayoría de los pacientes se resuelven gradualmente después del inicio de la terapia de reemplazo de la hormona tiroidea. Ese es el tratamiento. En otras derrames también en enfermedades sistémicas podemos encontrar la enfermedad de Kawasaki. En la enfermedad de Kawasaki, los derrames relacionados con este proceso raramente también progresan a taponamiento, y este derrame se presenta durante la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki y se presenta en 1/3 de los pacientes y generalmente se resuelve en 2 semanas. También se trata con el manejo típico de la enfermedad de Kawasaki, pues con su gamma globulina o plasmaféresis, lo que se realiza en el paciente, y eso se resuelve posteriormente con ese manejo. La pericarditis inducida por medicamentos perdón, puede ocurrir en pacientes tratados con medicamentos como la hidralazina, la fenitoína, la isoniazida, la procainamida y la fenitoína. La doxorubicina, esto es importante, y la ciclofosfamida, porque muchos pacientes que vemos nosotros aquí con tratamiento oncológico son tratados con estos medicamentos. Por eso las valoraciones que hacemos en pacientes oncológicos se debe descartar derrame pericárdico en las valoraciones por su predisposición a pericarditis por el uso crónico de estos medicamentos. También se ha encontrado que los pacientes con reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, la penicilina y a la isoniazida, pueden presentar derrames pericárdicos agudos. Con respecto a lo que es la pericarditis traumática y hemopericardio, vemos que si se funcionaran estructuras de alta presión, se presentan deterioros rápidos, y si se funcionara solo la pared del atrio, como no es una estructura que tiene alta presión, el inicio de los síntomas puede tardarse de 4 o 6 horas después. Por ejemplo, en una punción transeptal, el taponamiento puede ocurrir antes o después del procedimiento. La punción del tabique interatrial usualmente al inicio va a ser asintomática y la clínica va a ir presentándose de manera paulatina. Y la punción de la pared libre del ventrículo puede producir un dolor inmediato. La biopsia endomocárdica también puede ser una causa de hemopericardio, y pues se presenta cuando se hacen biopsias endomocárdicas del ventrículo derecho o hay perforación del ventrículo. Cuando hay colocación de mercopasos también puede haber trauma a nivel del sitio de la colocación y puede producirse de manera secundaria la pericarditis taponada. Y cuando hay también un trauma torácico, por ejemplo, un golpe con un objeto romo, usualmente cuando hay accidentes automovilísticos, esa fuerza de desaceleración puede producir una contusión torácica que puede producir un hemopericardio secundario. Y pues tenemos también los procesos neoplásicos del pericardio. Esta es otra de las etiologías que nosotros debemos sospechar cuando encontramos un derrame pericárdico.
Los tumores primarios de pericardio son sumamente raros, por lo que cuando vemos un derrame pericárdico debemos pensar que es una siembra secundaria a una metástasis de otro tumor primario. Los derrames pueden ser pequeños, pero también podemos encontrar derrames importantes. Los derrames pueden producir a largo plazo, si son recurrentes, producir una pericarditis constrictiva. Esto es importante en estos pacientes porque la mayoría de estos, como son crónicos, usualmente no se detectan de manera inmediata. Cuando hay sintomatología clínica, porque son derrames agudos, hay síntomas que pues, son los clásicos de todas las sintomatologías que hemos mencionado previamente, como disnea, tos, dolor torácico, taquicardia y la ingurgitación yugular. Y la otra etiología que habíamos mencionado, que ya pues es la última causa que habíamos mencionado de pericarditis, es aguda, es la pospericardiotomía. Esta usualmente se trata como un cuadro agudo de pleuropericarditis, presenta fiebre. Esta usualmente va a ocurrir pocas semanas después de realizar una cirugía cardíaca en la cual se requirió apertura de pericardio y es frecuentemente se observa presencia de derrame tanto en la pleura como en pericardio. Usualmente se cree que es una reacción que es autoinmune a la manipulación del pericardio. Esto no es tan frecuente, pero se puede presentar en los pacientes que son operados de cirugías en las cuales requiere apertura de pericardio. Con respecto a los estudios diagnósticos, pues la triada de pericarditis aguda sabemos que habíamos hablado anteriormente que el derrame pericárdico contiene normalmente de 15 a 50 ml de líquido pericárdico. El derrame pericárdico entonces es que tenga valores por arriba de este y varía la clínica, depende de la intensidad o la cantidad de líquido que presente este paciente. La cantidad de líquido pues va a presentar la tríada clásica de pericarditis aguda, la cual se caracteriza por dolor retroexternal, el frote pericárdico clásico que presenta el paciente y las alteraciones electrocardiográficas que se observan. Entonces, el dolor retroexternal vamos a encontrar que puede irradiarse a lo que es la región supraclavicular y el cuello. Usualmente aumenta de intensidad con la inspiración y el decúbito, y vamos a encontrar que va a mejorar con la sedestación y el tronco inclinado hacia adelante. Con respecto al frote pericárdico, ese ausculta un ruido que es rugoso, que se conoce como un frote pericárdico, y va a ser un ruido superficial que se ausculta en su máxima intensidad en el mesocardio y en el borde esternal izquierdo bajo. Con respecto a las alteraciones electrocardiográficas, lo vamos a mencionar cuando hablemos un poco de los estudios. Habíamos mencionado entonces que la clasificación de la presentación clínica se dividía en 4 grupos para poder rectificarlos de mejor manera. Entonces, el primero es el paciente que tiene un derrame pericárdico sin compromiso hemodinámico. Este es el paciente que pues únicamente vamos nosotros a mantener en vigilancia. Las características que encontramos en este paciente son una presión venosa que es menor de 7 milímetros de mercurio, usualmente la frecuencia, bueno, siempre la frecuencia cardíaca y la respiratoria y la presión arterial van a estar normales y clínicamente no vamos a observar lo que es la ingurgitación yugular. O sea, el paciente clínicamente va a estar asintomático y va a ser un hallazgo incidental a nivel del ecocardiograma. El segundo grupo, que es el derrame pericárdico hemodinámicamente significativo, pero que el paciente está compensando, vamos a encontrar la presión venosa un poco más aumentada, va de 8 a 12 milímetros de mercurio. Vamos a encontrar un paciente que está taquicárdico, pero va a estar normotenso y va a tener una perfusión adecuada. El tercer grupo, que habíamos mencionado, que ya tiene un derrame pericárdico grave, pero los mecanismos compensatorios están activados al máximo. Vemos que estos mecanismos compensatorios neurohumorales están activados al máximo para mantener un gasto cardíaco, o sea, está sumamente taquicárdico, va a estar polimnéico, la presión venosa va a estar mayor de 15 milímetros de mercurio, va a estar con un pulso paradójico, disminución de la perfusión, puede estar hipotenso. Y por último, pues este mismo derrame pericárdico con mecanismos activados al máximo puede llevar a lo que es el taponamiento cardíaco. Este se caracteriza por lo que nosotros conocemos con la triada de Beck.
que son los ruidos cardíacos distantes o los ruidos cardíacos apagados, un paciente hipotenso con una presión venosa elevada, ingurgitación yugular, y este taponamiento va a ocurrir cuando el corazón está comprimido por un pericardio que está lleno de líquido que no le permite distenderse de manera adecuada, produciendo restricción del llenado ventricular y auricular con disminución del gasto cardíaco de manera secundaria. Entonces, habíamos mencionado, los pacientes tendrán entonces taquicardia, taquipnea y una presión de pulso estrecho con pulso paradójico. En estos pacientes, pues, vamos a necesitar hacer un drenaje inmediato por el riesgo que tienen de muerte. Entonces, cuando hablamos de pulso paradójico, estamos hablando de un descenso de 10 milímetros de mercurio o más de la presión arterial sistólica durante la inspiración, con un pulso paradójico que se define como una disminución de la presión arterial sistólica de más de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, y el signo de Kussmaul, que es un aumento de la presión venosa yugular observada durante la inspiración. Y el derrame pericárdico severo, descompensado o taponado, vamos a encontrar, y habíamos hablado ya los sistemas neuromorales compensatorios que habíamos mencionado, de taquicardia, polipnea, hipotensión, van a estar ya exhaustos. O sea, el paciente ya utilizó sus métodos compensatorios al máximo sin presentar una mejoría. El gasto cardíaco se trató de preservar de la mejor manera mediante estos métodos, pero no se logró con estos mecanismos. Entonces, pues con estos mecanismos fisiológicos, como no se pudo mantener el gasto cardíaco, el paciente se va a volver inestable hemodinámicamente a medida que van a aumentar las resistencias vasculares sistémicas para mantener una presión arterial adecuada. Esto va a hacer que la presión de pulso se reduzca, que haya una perfusión sistémica comprometida, y al final de esto, la disminución de la presión de perfusión coronaria dará como resultado una disminución de la función miocárdica, el gasto cardíaco se va a ver afectado y la presión arterial disminuida, y obviamente el paciente va a presentar una falla cardíaca con paro cardíaco secundario si no se trata adecuadamente. Entonces, lo que estábamos mencionando ahorita es lo que sucede cuando el derrame pericárdico presenta una descompensación severa el corazón y se lleva al taponado. Entonces, lo que me hemos mencionado, unas resistencias externas al llenado de las cámaras cardíacas que impiden que el corazón presente un llenado ventricular, una diástole y una sístole adecuada. Esto excede la presión del llenado normal y los ventrículos quedan desprovistos de precarga. Esto lo que va a hacer es que va a limitar el llenado y el gasto cardíaco, por lo que va a producir que la presión intrapericárdica se incremente y va a aumentar la presión venosa para mantener el llenado cardíaco, y va a haber compresión de las cámaras cardíacas derechas durante la diástole. Por eso es que uno de los signos importantes que nosotros observamos durante un derrame pericárdico con repercusión hemodinámica y que tenemos que valorar durante el ecocardiograma es la compresión de las cámaras derechas en diástole del ventrículo derecho y el atrio derecho, porque eso nos traduce a nosotros que hay una repercusión importante a nivel cardíaco. Entonces, ahora, con respecto a lo que son los estudios pues para el abordaje diagnóstico de derrame pericárdico, lo podemos dividir en estadios. Inicialmente, pues en los pacientes que presentan derrame pericárdico, usualmente hay ciertas discrepancias con respecto a lo que es el abordaje diagnóstico. Se considera que en los pacientes que presentan un solo episodio de derrame pericárdico, en algunos textos indica que no se justifica la investigación sistemática indiscriminada de todas las etiologías, por lo que se puede estudiar de manera progresiva según individualizando el caso del paciente, por lo que lo han dividido en estadios. Usualmente en los pacientes que solo han presentado un evento y pues están clínicamente estables, se debe hacer los estudios generales y un ecocardiograma.
Entonces se debe hacer inicialmente pues una historia clínica, la exploración física completa, su electrocardiograma, una radiografía de tórax y hacer un ecocardiograma. La radiografía de tórax, como podemos ver aquí, perdón, en los casos de pericarditis aguda con poco derrame, podemos ver que los pacientes tienen una silueta cardíaca normal. La cardiomegalia siempre va a ser proporcional al grado del derrame y usualmente cuando tenemos un derrame importante en la morfología que va a tener este derrame va a ser que va a tener un pedículo angosto, pero una base cardíaca ancha. La ausencia de cardiomegalia en algunos pacientes no nos va a decir que nos excluye completamente la pericarditis o el derrame pericárdico. Porque algunos pacientes que pueden tener un derrame pericárdico importante o taponade, algunas veces puede tener un corazón con apariencia normal. Y la forma que puede adaptar a algunos pacientes es una forma triangular, una forma, como le había mencionado, de botella de agua. En estas pues, imágenes podemos observar diferentes radiografías en las que vemos las presentaciones de pericarditis. Luego, habíamos mencionado que, en esta imagen vemos en la radiografía A un paciente de 2 años de edad con un derrame pericárdico grande, al cual se le realizó una pericardiocentesis de emergencia y en la segunda placa pues vemos que la silueta cardíaca disminuyó de tamaño y esta es la imagen después de haber realizado el procedimiento de la pericardiocentesis. El electrocardiograma, los pacientes que tienen pericarditis aguda, 80% de los electrocardiogramas los vamos a ver con algún tipo de alteración. Los cambios en el electrocardiograma en estos pacientes con pericarditis son secundarios a la inflamación directa del epicardio, del miocardio con presión ejercida contra el epicardio por la presión que ejerce el líquido pericárdico. La pericarditis aguda es la causa más frecuente de la elevación del segmento ST en los niños. También vamos a encontrar que hay alteraciones del voltaje del QRS y vamos a ver entonces QRS que están con voltajes bajos en todas las derivaciones. Cuando usualmente esto se ve cuando los derrames pericárdicos son grandes o tienen una pericarditis crónica. Entonces, usualmente también lo dividimos en estadios. En el estadio 1, cuando no es un derrame pericárdico muy grande, vamos a encontrar, o cuando está iniciando el derrame, los cambios se observan en las pocas horas del inicio de los síntomas. El electrocardiograma va a tener una elevación difusa del segmento ST. Aquí lo podemos observar en esta primera imagen, que vemos que tiene un ascenso cóncavo del segmento ST con un descenso del segmento PR y una onda T positiva. Esto se observa, este es el electro en los primeros estadios del electrocardiograma. Luego, en esta fase, bueno, la característica también es que la onda T se mantiene positiva en casi todas las derivaciones. El segundo estadio, que es el estadio 2, el segmento ST ya no está tan positivo como lo observábamos en el estadio 1, sino que ya se vuelve isoeléctrico. Si observamos ya la onda T, ya no está tan positiva como se miraba en las primeras fases. Los cambios en el electrocardiograma en esta fase ocurren ya días después de haber iniciado los síntomas de la pericarditis, y en esta observamos entonces que el aplanamiento de la onda T se generaliza en la mayoría de las derivaciones. Luego tenemos lo que es el estadio 3 o la etapa 3, en el cual el segmento ST parece normal, pero la onda T se invierte en las derivaciones ABF, ABL y DB4, AB6. Entonces ya empezamos a observar ondas T negativas, y en algunas derivaciones podemos observar isquemia subepicárdica. También, bueno, eso es lo que más característicamente vemos, la negativización de la onda T.
Y acá se observa que en casi todas las derivaciones vemos que la onda T está negativa. Aquí en ADF, bueno, casi todas. Solo se ve positiva en D3. Y el estadio 4, que ya es el último estadio, en esta fase ya se produce nuevamente una normalización de las ondas T y el electrocardiograma retorna a un patrón normal. Usualmente ya vuelve a su normalidad semanas o meses después de haber presentado el cuadro agudo de la pericarditis, pero en algunos pacientes pueden persistir esas ondas T negativas, pero usualmente pues el electrocardiograma nosotros lo podemos observar nuevamente normal. Esto es en los pacientes que tienen una evolución autorresolutiva. En los pacientes que tienen un taponamiento cardíaco, se produce reducción del voltaje de QRS, que es lo que habíamos hablado inicialmente, y el aplanamiento difuso del QRS. Y también vemos el aplanamiento de las ondas T y una alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica se define como los cambios en la morfología del voltaje de los complejos QRS. Entonces vemos que el voltaje cambia alternándose entre latidos alternos. Esto debido al bamboleo del corazón que se aproxima o se aleja de la pared torácica por la cantidad de líquido pericárdico presente en el pericardio. Entonces eso es una de las características más importantes que nosotros observamos a nivel del electrocardiograma cuando vemos un paciente con un taponamiento cardíaco. Eso con respecto al electro. Otro estudio importante es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite a nosotros evidenciar la presencia de el derrame pericárdico midiendo de una manera indirecta a través de la cuantificación a nivel del modo M y de del Doppler tisular, la repercusión del derrame pericárdico. No se puede medir en sí mismo la cantidad de mililitros, pero podemos estimar la repercusión a través de las variabilidades y de la colapsabilidad de las aurículas y de los ventrículos en la diástole. Entonces, los hallazgos en un espacio libre de ecos entre el epicardio y el pericardio parietal podemos medirlo a través del ecocardiograma en diástole, midiendo así en diferentes vistas y podemos medir así el tamaño del derrame pericárdico. El ecocardiograma bidimensional y modo M son las técnicas de elección diagnóstica para poder valorar un derrame pericárdico. Como habíamos mencionado, dado que en condiciones normales pues vemos una pequeña cantidad de líquido en el espacio pericárdico, el hallazgo de una separación ya evidente entre ambas estructuras, o sea, el pericardio visceral y el parietal, ya podemos nosotros sospechar que si vemos esa separación durante la diástole, esto se considera patológico. Si están separados durante la sístole, no, porque eso lo podemos considerar normal. Si el paciente... bueno, lo debemos considerar patológico cuando se observa durante todo el ciclo cardíaco y se observa muy elevado. Entonces, en el ecocardiograma, bueno, primero podemos valorarlo realizando el ecocardiograma en modo M. Nosotros lo que debemos de realizar es una suma de los espacios libres de los ecos en los sacos anteriores y posteriores en la telediástole. Usualmente podemos usar valoraciones sumando los diferentes ecos. Si nos suman menos de 10 milímetros, podemos pensar o estimar que es un derrame pericárdico ligero o leve. Si es un derrame moderado, sumamos entre 10 y 19 milímetros. Si es un derrame severo, suman más de 20 milímetros. Esto obviamente sumado con los diferentes valores que nosotros utilizamos con las variabilidades de las válvulas y los criterios que vamos a hablar más adelante. Además de esto, pues tenemos que medir con el Doppler el predominio marcado entre la onda E sobre la onda A en el flujo del llenado de ambos ventrículos. Esto lo vamos a observar
El llenado ventricular rápido, que lo vemos en la fotodiástole, es la onda E. Y habíamos hablado de la... Normalmente nosotros observamos que el llenado, la onda E, que es el llenado ventricular rápido, obviamente va a ser mayor que la onda A, que es la contracción auricular. Usualmente el CC brusco, el llenado ventricular por la restricción pericárdica, nos va a producir una desaceleración en la onda E, que va a estar muy aumentada, y una onda A disminuida. Esto es lo que se le va a conocer como un flujo de patrón restrictivo, que también es característico en un derrame pericárdico. Además, en el Doppler, cuando el paciente no tiene compromiso hemodinámico o cuando no tiene repercusión, no hay compresión de las cámaras cardíacas, que es lo que hemos mencionado anteriormente, ni variabilidad en los flujos transvalvulares durante la respiración. Además, vamos a ver que si cuando el paciente tiene un derrame significativo, pero está compensado, podemos ver un colapso moderado del atrio derecho de la pared libre. Y cuando el paciente tiene un derrame severo o taponado, vamos a ver en el eco con colapso de la vena cava inferior, el atrio y el ventrículo derecho. Esto es importante porque son una de las formas que nosotros vamos a determinar para identificar si hay presencia o no de taponamiento cardíaco y valorar si es una urgencia de drenaje o no. También es importante ver qué tan dilatada está la vena cava inferior y pues medir la colapsabilidad de la vena cava para estimar también la presión del atrio derecho. Solo son imágenes ecocardiográficas en las que podemos observar. Esta es en un eje largo. Vemos aquí el ventrículo izquierdo y aquí vemos la pared libre del ventrículo izquierdo, y todo esto es donde está este asterisco. Es el derrame pericárdico. Acá vemos el ventrículo derecho y vemos el derrame pericárdico a nivel anterior, y si vemos esta parte de aquí está en telediástole y vemos que hay un colapso a nivel del ventrículo derecho. Esto es lo que le mencionamos como un colapso diastólico de la cámara derecha. Este es un modo M que también podemos acá medir el derrame pericárdico. Entonces, en esta forma también en modo M podemos medir el derrame pericárdico anterior y posterior, y vemos también el oscilamiento del corazón. Solamente también podemos ver un movimiento septal paradójico por el bamboleo del corazón que hay por la presencia del derrame pericárdico. En este corte, que son 4 cámaras, podemos observar el signo de insuficiencia o de repercusión hemodinámica del taponamiento cardíaco típico, en el que vemos que la pared libre del ventrículo derecho tiene un colapso en la diástole temprana, y vemos cómo colapsa en la telediástole hacia el interior de la cavidad ventricular. Eso es una de las características más importantes que nosotros debemos evaluar cuando tenemos que decidir o evaluar un paciente con una repercusión hemodinámica. Y este es el colapso en la telediástole a nivel colapso atrial en la telediástole. Y pues estos son solo videos de pacientes con derrame pericárdico global. Podemos ver un derrame pericárdico. Esta es una vista de 4 cámaras. Vemos aquí un derrame anterior en una vista subcostal. Y aquí esta vista en eje corto. También podemos ver aquí el derrame pericárdico posterior, es el ventrículo izquierdo. Y aquí se hace la medición. Así que se mide a nivel del eje largo mide 35 milímetros y en eje corto mide 32 milímetros. Creo hemos mencionado de las variabilidades transvalvulares. Medimos las variabilidades de la válvula tricuspidia, la mitral, la pulmonar y la aórtica,
y tenemos que ver las velocidades de las válvulas. Tenemos que sacar un porcentaje de estas y utilizando el porcentaje de cada una de estas válvulas debemos estimar si está generando repercusión a través de derrame pericárdico a nivel del corazón. Y bueno, estos son solo videos. Solo lo voy a pasar. Este era un video, pero voy a pasar. Ese solo, cuando va a quedar grabado el video, va a quedar subida a la clase, lo pueden ver ahí, ¿no? Es sobre el tapón. Eso era solo el estadio 1 del estudio de inicial sobre derrames pericárdicos. Como habíamos mencionado, no todos los pacientes se les va a hacer un abordaje completo de derrames pericárdicos. El estadio 2 ya se va a hacer en pacientes en los cuales ya tienen tal vez derrames pericárdicos más recurrentes, son los cuales todavía no, se tiene una sospecha de un derrame pericárdico que sea tal vez de origen infeccioso o se quiere descartar que sea tuberculosis o neoplásico. Entonces, o si el paciente presentó un taponamiento cardíaco con una finalidad terapéutica, se le hace una pericardiocentesis. Si el paciente tiene taponamiento, todo paciente con taponamiento, pues el tratamiento es primero realizar la pericardiocentesis, obviamente se le toma cultivo y citoquímica de ese líquido para estudio, y otra indicación es una pericarditis purulenta. Habíamos mencionado que las pericarditis purulentas usualmente no van a resolver su cuadro solamente con tratamiento antibiótico y usualmente van a requerir el drenaje, algunas veces con ventana pericárdica o pericardiocentesis quirúrgica, y pues ahí mismo se hace el estudio de la citoquímica, se manda estudio citológico y igual se manda el estudio de la ADA, la adenosín desaminasa, y estudio PCR para tuberculosis. El estadio 3, que es la biopsia pericárdica, no se les hace a todos los pacientes, se les hace a pacientes que tengan sospecha o que tengan presencia de taponamientos recidivantes tras la pericardiocentesis o derrames pericárdicos y actividades persistentes a las 3 semanas de ingreso, que se tenga y que no encuentren una etiología definida del por qué presentan derrames pericárdicos recurrentes. Otros estudios que también se les pueden realizar a estos pacientes es la determinación de la troponina, hacer una resonancia magnética o una TAC. Usualmente cuando se le hace, falta un poquito, el signo de daño miocárdico se ha visto elevado cuando se hacen pericardiocentesis del 49 al 51% de los pacientes cuando se le hace una pericarditis aguda. La resonancia magnética puede servir para caracterizar si hay masas pericárdicas y anomalías congénitas del pericardio o para estudios de masas intracardíacas. Doctor David. No sé si es que no se escucha. Permítame. Ahí. Es que no le escuchamos, doctor. Perdón. No sé si se escucha. Sí, no. Se escucha. Sí se escucha. Sí, perdón, doctor, que no se escuchaba. Sí, en Hemoinami.
Ok. Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase de pericarditis y derrame pericárdico. Ya solo falta un poco de la parte de lo que es el diagnóstico, el tratamiento y lo que es la pericarditis constrictiva. Solo para retomar un poco el tema, estábamos hablando sobre el diagnóstico de la pericarditis. Habíamos mencionado de que hay diferentes etiologías del derrame pericárdico, por eso es importante definir cuál es la etiología principal que tiene el paciente para así determinar cuál va a ser el tratamiento. Entonces, por ejemplo, si tiene un tratamiento, si tiene una etiología viral, ya habíamos mencionado eso, se debe dar un tratamiento sintomático. Si solo es un primer episodio y posteriormente, pues, solamente tratar las complicaciones. Si son crónicas o recurrentes, entonces hay que tener ver si se puede tener un enfriamiento del germen viral específico y dar el tratamiento. Hay algunos gérmenes que se les puede dar tratamiento específico, por ejemplo, el Coxsackie, que se le puede dar interferón, o se les puede dar gamma globulina. Con respecto a la etiología bacteriana, se debe de procurar hacer un lavado pericárdico y dar aparte de eso antibiótico sistémico. Los lavados con uroquinasa y estreptoquinasa también pueden ser de beneficio para el paciente. Y en algunas ocasiones el manejo del drenaje quirúrgico por pericardiectomía sucifoidea puede ser una de las elecciones. Para hacer una pericardiectomía, entonces debemos de considerar varias cosas. O sea, no todos los pacientes lo requieren. Debemos de considerar si el paciente tiene lesiones densas o loculadas, que tenga derrames purulentos, que sean de difícil drenaje o que sean tabicados, que el paciente esté taponado, o que tenga infecciones persistentes o que ya esté en progresión a la constricción. Con respecto a la tuberculosis, sabemos que damos tratamiento para tuberculosis con streptomicina y isoniazida rifampicina, y algunas veces se asocia a esteroides. Es importante el tratamiento precoz de esta etiología porque es la principal causa de pericarditis constrictiva. Otras que tenemos, otra etiología, son las sistémicas inmunes. Estas, pues, ya habíamos mencionado de que se debe de tratar la causa subyacente, ya sea por lupus o por patologías renales. Los trastornos tiroideos, habíamos mencionado que los derrames son crónicos, lentos y casi nunca presentan síntomas de taponade, y el reemplazo hormonal es el tratamiento ideal para estos pacientes. En las neoplásicas también es importante valorar hacer una pericardiocentesis, y en caso de tamponade, pues esa es la elección en estos pacientes. La quimioterapia es el tratamiento ¿sí? Las formas específicas de otras, por ejemplo, de las quirúrgicas, habíamos mencionado también que en algunos casos solo se hace el drenaje pericárdico vía sucifoidea, y en algunas ocasiones puede requerir lo que es una ventana pericárdica. La ventana pericárdica se va a utilizar cuando haya derrames repetidos en los que no se puede actuar directamente sobre la causa, y que sabemos que el paciente puede tener un derrame pericárdico que puede seguir progresando y que va a necesitar probablemente drenajes nuevamente, entonces se realiza esto. El manejo del taponamiento, entonces, pues es una técnica que se utiliza realizando la introducción de una aguja vía sucifoidea. Se avanza con la aguja hacia el hombro izquierdo utilizando, bueno, lo ideal es el estudio ecocardiográfico para tener una guía, y eso permite la precisión al ingresar al espacio pericárdico y reduce los riesgos de complicaciones. La ecocardiografía repetida nos va a controlar el drenaje adecuado de líquido pericárdico y la resolución de el taponado.
Si el paciente requiere dejar un catéter de drenaje, se puede dejar al menos 48 horas para detectar o drenar los los derrames recurrentes que pueda presentar el paciente. Esto no se deja en todos los pacientes, sino que en lo que se sospecha que puedan tener derrames recurrentes o que tengan un derrame pericárdico muy grande. Otras enfermedades adquiridas del pericardio, que esto lo voy a mencionar rápido porque no es tan común. Podemos mencionar lo que es el neumopericardio, que es la colección de aire o gas en el espacio pericárdico. Las principales causas son trauma, como una lesión penetrante en tórax. Los barotraumas por ventilación a presión positiva son frecuentes. Fístulas pericárdicas y estructuras que tengan aire hacia el espacio pericárdico, por ejemplo, pleura, el árbol bronquial, tracto gastrointestinal por perforación de úlcera péptica. Y algunos microorganismos que producen gas pueden producir neumopericardio, como por ejemplo el Clostridium perfringens y la Klebsiella. El ecocardiograma, lo que vamos a encontrar va a ser un contraste espontáneo dentro del espacio pericárdico. En esta imagen podemos ver el neumopericardio. Vemos el aire y la separación del pericardio con la silueta cardíaca en esta radiografía. El quiropericardio es una comunicación entre el saco pericardio y el conducto torácico. Esta también puede ser producida por trauma. También hay anomalías congénitas que pueden producir quiropericardio, complicaciones como linfangiomas, hamartomas mediastinales y en algunas ocasiones puede ser secundario a cirugías cardíacas, como por ejemplo las correcciones de CIB, las correcciones de tralogía de Fallot, los pacientes operados de cirugía de Fontan pueden presentar quiropericardio posterior a la cirugía. El tratamiento, pues ya lo sabemos, aquí lo hemos manejado muchas veces. El tratamiento pues inicial es una dieta, si el paciente está tolerando vía oral, es una dieta baja en grasas con triglicéridos de cadena media, y si no, pues se inicia una nutrición parenteral. Los derrames quilosos persistentes que no mejoran, se debe de considerar realizar lo que es la ligadura del conducto torácico, y algunos pacientes pues pueden requerir una paliación si el el quiropericardio es de mucha cantidad. Entonces realizarse una ventana pericárdica o una pericardectomía con una colocación de una derivación pericardio-peritoneal o una pleuroperitoneal. Y también se utiliza el otrótido como otra opción terapéutica. Y de los defectos congénitos del pericardio, que estos son un grupo raro de patologías que van desde defectos pequeños hasta la ausencia completa de lo que es el pericardio, principalmente de la parte izquierda del pericardio. Algunas cardiopatías están más asociadas a este tipo de presentación clínica y se puede asociar a anomalías pulmonares o de la pared torácica. Dentro de estas podemos encontrar pacientes que tengan conductos, CIB, citrologías de Fallot, quiste broncogénico, secuestros pulmonares, pectum extravatum o los pacientes con hernia diafragmática. La sintomatología clínica es inespecífica. Los pacientes pueden presentar una clínica de dolor inespecífico. Esta puede ser por la herniación de la parte del corazón que está sin la presencia del pericardio, o puede ser también por herniación de la orejuela, usualmente la izquierda, y puede tener también arritmias, síncope o muerte súbita. Esta solamente es una táctica en donde se observa la flecha, lo que es la ausencia de el pericardio. Y el tratamiento ideal pues es el cierre primario con pericardectomía para liberar la presión, o colocar un parche para poder tapar esa parte de espacio que no tiene pericardio. Otra forma rara de quiste es el quiste pericárdico, en la que vamos a encontrar estructuras loculadas o encapsuladas que tienen líquido pericárdico en su interior. En esta imagen podemos ver, aquí donde está esta letra B, se observa lo que es la lesión quística adyacente a la aurícula derecha,
que es una lesión de quiste pericárdico, tiene líquido pericárdico en su interior. Estos quistes son raros y pueden ser secundarios a una pericarditis reumática, infecciones bacterianas, traumas o secundarias a tuberculosis. El tratamiento pues solo se hace una aspiración percutánea o algunas veces se utiliza lo que es la esclerosis con etanol. En esta radiografía, que es la misma imagen, pero esta es la TAC del paciente, es de un paciente que pues tenía una coartación aórtica y se estaba haciendo el abordaje por la misma. Allí se encontró de manera incidental un quiste pericárdico que en la parte basal del lado izquierdo se observa donde está la flechita negra, el quiste pericárdico, que se mira esta imagen en la parte inferior, y luego se observa en la tomografía, que es una imagen grande, pero que está bien localizada. Y por último, lo que son los tumores pericárdicos, que esto ya es algo sumamente raro, pero sí lo podemos encontrar. Podemos encontrar, por los más frecuentes son 3, están los lipomas, los hemangiomas y los teratomas. Los lipomas usualmente son asintomáticos, son lesiones que tienen un tamaño variable que van entre 1 a 15 centímetros. Está compuesto por células adiposas maduras, tejido fibroso con vasos sanguíneos y usualmente por sí solos esos lipomas son células benignas, pero sí pueden producir compresiones de estructuras vecinas y se tiene que hacer una resección quirúrgica para pues resolver el problema. Los hemangiomas es una proliferación benigna de células endoteliales que forman canales llenos de sangre. Estos pueden aparecer en cualquier parte del pericardio y los síntomas van a ir apareciendo según la estructura que compromete. También se hace resección quirúrgica. Y por último, los teratomas, que esto pues sabemos que son los tumores que están formados por las 3 capas germinales del corazón y son quistes dermoides o quistes broncogénicos intrapericárdicos o de localización extracardíaca. Todo esto se tiene que realizar con resección con circulación extracorpórea y todo requiere resección quirúrgica. Y pues ya para hablar de lo que es la pericarditis constrictiva, que es como el resultado final de muchos cuadros de pericarditis o de derrames pericárdicos, algunas veces crónicos, o dependiendo de la etiología, aunque sea solamente un episodio, pues pueden terminar en pericarditis constrictiva. Esta puede desarrollarse como un proceso idiopático, pero más comúnmente se presenta en la etapa final de varias formas de pericarditis. En todo el mundo, pues la pericarditis, como habíamos mencionado, la pericarditis tuberculosa es la causa más común de pericarditis constrictiva, seguida por la pericarditis bacteriana. Entonces, como definición, es una inflamación crónica del pericardio que va a producir el engrosamiento del mismo. Esto es una inflamación que es causada por la adhesión de las capas visceral parietal y del miocardio. Da como resultado posterior una disfunción diastólica biventricular crónica y pues las manifestaciones clínicas van a aparecer meses o años después de su inicio. Esta es un padecimiento pues no tan frecuente y se ha visto asociado a dentro de las etiologías, aparte de lo que hemos mencionado de la tuberculosis o de las bacterianas, también a radiación de mediastina, a patologías con hemopericardio y estados inflamatorios, también como los pacientes renales cuando tienen uremia. Con respecto a un poco de la fisiopatología, pues lo que se observa en la pericarditis constrictiva, como vemos que hay una, como dice la palabra, constricción de las fibras del pericardio. La constricción de esta produce una limitación en la expansión diastólica de los ventrículos. Esta limitación puede provocar, dependiendo de la gravedad de esta constricción, compromiso hemodinámico. El llenado diastólico, vamos a observar que el llenado está entre el temprano, el medio y el tardío. El llenado temprano va a ser normal, pero a medida que el llenado ventricular va aumentando, entonces esta dilatación del ventrículo va siendo limitada por
la contracción, la constricción que está produciendo este pericardio. Entonces el llenado temprano va a ser normal. El diastólico medio y el tardío ya se va a ver limitado por la dificultad que tiene el ventrículo para poder realizar su diástole. La función sistólica usualmente va a estar normal. Y también se puede observar que cuando se mide la presión en cuña y las presiones venosas centrales van a estar aumentadas debido a que hay presiones elevadas en el llenado ventricular, como habíamos mencionado. Lo que vamos a encontrar también es el engrosamiento. Vamos a ver a nivel del pericardio fibrocalcificaciones. Las adhesiones se van a encontrar entre la capa parietal, visceral y el miocardio, y estas pueden ser focales o difusas. El engrosamiento puede involucrar la capa visceral, la capa parietal o solo una de ellas, y también puede ser concéntrica o puede ser solamente localizada, o le dicen regional, o solo localizada en un área. Cuando las adhesiones pericárdicas son difusas, el espacio pericárdico se oblitera y esta constricción va a producir entonces alteraciones en la compliancia de las cámaras cardíacas. Y esto secundario, como habíamos mencionado ya, va a llevar a la elevación de la presión del llenado atrial, lo que refleja que los ventrículos y los atrios están comprimidos o constreñidos por la constricción que está produciendo el pericardio de manera extrínseca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una pericarditis constrictiva? Los síntomas pues también son un poco inespecíficos. Las manifestaciones clínicas son atribuibles a la disfunción diastólica biventricular que presenta el paciente. La falla de la distensibilidad del atrio derecho se manifiesta principalmente por congestión venosa sistémica. Vamos a encontrar un paciente que tiene alteraciones a nivel de deterioro en su clase funcional, tiene disnea de hacer actividades físicas, datos de falla cardíaca, dolor precordial, y a la ocultación pues encontramos un primer ruido normal y un segundo ruido desdoblado. Este ruido, el segundo ruido desdoblado es dado por el cierre aórtico temprano, y esto está relacionado por la disminución del volumen expulsado del ventrículo izquierdo, por lo que hemos mencionado anteriormente de que tiene un llenado medio y tardío de la diástole menor por la misma constricción que se está produciendo por la pericarditis. Al inicio, pues si la falla cardíaca está compensada, entonces el paciente hemodinámicamente va a estar compensado, los signos vitales van a estar estables y el paciente no va a tener más sintomatología que solo el deterioro leve de la clase funcional. Y a medida que va pasando el tiempo, pues el deterioro hemodinámico puede ir avanzando y puede presentar posteriormente descompensación hemodinámica con ya la activación de los reflejos neurohumorales. Con el tiempo, pues si va avanzando esa falla cardíaca derecha, entonces presenta ascitis, puede haber más edema de miembros inferiores y caquexia cardíaca, que esto se refiere a la mala absorción gastrointestinal debido a la congestión venosa intestinal. Entonces ya presentan desnutrición progresiva. En el electrocardiograma lo que vamos a encontrar, bueno, los textos refieren que el electrocardiograma no es específico de la enfermedad, pero puede mostrar complejos QRS de bajo voltaje y un segmento ST de anormalidades. Se observa una onda T alterada, tiene alteraciones difusas de la repolarización, alteraciones de la conducción atrial y en un porcentaje bajo, un 20%, pueden presentar o debutar con fibrilación atrial. En la rayos X de tórax podemos encontrar un corazón que tiene un tamaño normal. Los campos pulmonares se pueden observar pues normales, con un flujo pulmonar normal, y en algunas ocasiones podemos ya ver a nivel del pericardio calcificaciones, que eso es una de las características importantes. En el ecocardiograma, lo más característico es que vemos ventrículos que son pequeños, pero que tienen una función conservada. Se puede observar atrios dilatados debido a las alteraciones de la distensibilidad de los ventrículos. Además de esto, podemos observar contractilidad del ventrículo izquierdo deteriorada, que se lo habíamos mencionado anteriormente, ya que en la constricción las alteraciones tempranas, llenado en diástole, pueden manifestarse
aquí, como dice aquí, que es un rebote, un bamboleo del septum interventricular de la pared posterior o ambos. Esto lo voy a explicar más adelante, que es el movimiento del septum hacia el izquierdo cuando se produce la diástole por el aumento de las presiones, y cuando se libera la presión del ventrículo derecho, regresa nuevamente hacia el lado derecho. Eso se le conoce como el rebote del septum interventricular. Y pues una función global que está disminuida. Esta es una radiografía de tórax en la que podemos observar lo que les mencionaba de las calcificaciones a nivel del pericardio. Si vemos todo en la silueta cardíaca, el pericardio se observa como una imagen hiperrefringente, ¿no? Ajá. Bueno, la parte más clara, todo esto alrededor de la silueta cardíaca son las calcificaciones pericárdicas. Entonces, este es un signo característico, o lo más característico que podemos nosotros buscar en una radiografía. El resto de la radiografía usualmente lo vamos a observar normal. Entonces, como habíamos mencionado, lo de la respecto a la ecocardiografía, vamos a observar lo que es un rebote del septum interventricular. Esto se refiere a un desplazamiento del tabique hacia la izquierda. Este es un movimiento septal paradójico. Esto se produce porque ese movimiento del septum hacia la izquierda es porque hay un mayor llenado del ventrículo derecho durante la inspiración del paciente, y luego se mueve hacia la derecha con la expiración debido a que se vuelve a llenar nuevamente el ventrículo izquierdo, y eso mejora la presión del lado izquierdo y disminuye el lado derecho. Entonces el septum interventricular se mueve hacia el otro lado, entonces hace ese rebote que se le conoce como rebote septal. Además de eso podemos encontrar las venas cavas dilatadas, esto porque aumentan las presiones del llenado ventricular, y esto por flujo retrógrado va a ir aumentando las presiones arteriales y obviamente va a presentar aumento a nivel de las cavas. Además vamos a encontrar variación respiratoria marcada del lado izquierdo y derecho, que eso ya se lo voy a enseñar en esta imagen, en la que observamos la variación marcada en la medición de lo que es el Doppler de la EA, en la que se miran los 3 estadios en los que el paciente está en apnea, en inspiración y en la expiración. Entonces, cuando está en apnea, la EA mitral pues se observa normal, con un llenado ventricular rápido normal, y la contracción atrial menor, que esto es lo usual. Pero durante la inspiración hay una disminución exagerada de la velocidad de la entrada mitral. Entonces vemos que la velocidad, el aumento exagerado de la velocidad de la entrada mitral durante la inspiración, y en la expiración pasa lo opuesto, vemos una velocidad de entrada tricuspidia elevada. Entonces esto también es un signo muy importante de observarlo en el Doppler, en el ecocardiograma. Y pues eso es lo que les mencionaba de la EA durante la inspiración y la expiración, que lo vemos también en esta imagen. Entonces esto es una EA mitral, pues esto es normal. Está la función de un paciente total. Habíamos mencionado que la función global de los pacientes que tienen pericarditis constrictiva va a estar disminuida. Este paciente pues vemos que tiene una función sistólica y diastólica conservada, pero cuando se saca un strain global observamos que hay una disminución significativa de la función global, y vemos que tiene un strain de menos 14. Entonces con esto pues podemos observar que la función global del paciente está disminuyendo. En esta imagen, en esta imagen de eco, podemos ver un pericardio engrosado, hiperrefringente hacia la cara posterior del corazón. Entonces aquí vemos la imagen, en esta se ve más claro.
la imagen hiperrefringente, el color que está, o sea, mucho más, por decirlo así, claro de lo que normalmente nosotros vemos en pericardio normal. También vemos que los retornos venosos, en este caso están normales, pero sí vemos que las venas suprahepáticas, la cava inferior, están sumamente dilatadas y observamos también flujo reverso de las suprahepáticas, aquí se puede observar. Esta es otra característica importante que nosotros podemos encontrar en las pericarditis constrictivas, que lo que hemos mencionado anteriormente por el aumento de las presiones a nivel de los ventrículos, que es flujo retrógrado, aumenta las presiones a nivel atrial y posteriormente a nivel de las cavas. Y esta es otra de las características muy importantes, que es la dilatación de los atrios. Esta es otra característica importante que nosotros vamos a encontrar en una pericarditis constrictiva. Y esta es otra imagen del pericardio engrosado, se puede ver acá abajo también en este corte, del eje corto, un pericardio engrosado, y en este eje subcostal acá se puede observar la hiperrefringencia del pericardio. Con respecto a los hallazgos hemodinámicos, el paciente con fisiología constrictiva, perdón, debido a la igualación de las presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, se encuentra en el cateterismo pues un signo característico que se le conoce como signo de la raíz cuadrada, que este se refiere a la disminución temprana de la presión diastólica, que está seguido de una meseta en los trazados de la presión ventricular izquierda y derecha. Esta puede estar presente cuando se hace el trazado de la curva del ventrículo izquierdo. Este es el resultado de un llenado diastólico temprano rápido, con una interrupción abrupta, como habíamos mencionado, del llenado diastólico medio y tardío por la constricción que produce la pericarditis. Que es esta la imagen de la que refieren de raíz cuadrada. Entonces, pues, lo que se hace, las mediciones que se hacen es medir presiones del llenado ventricular izquierdo. Había mencionado que las presiones en cuña también, las presiones pulmonares pueden estar elevadas, entonces también se hace una presión en cuña, mediciones de los atrios, que también van a estar elevadas, presiones a niveles del ventrículo derecho, y todo esto va a estar elevado secundario a la constricción que está produciendo la pericarditis. La constricción pericárdica, perdón, limita el volumen cardíaco total. Entonces esto lo que va a generar es que va a producir un incremento en el llenado de uno de los lados del corazón, y esto va a impedir el llenado contralateral. Aquí, en esta tomografía, vemos aquí también las imágenes que mencionamos de las calcificaciones alrededor del pericardio, que esto también nos puede orientar en una pericarditis constrictiva. Usualmente por tomografía el diagnóstico se hace cuando el grosor del pericardio es mayor a 4 milímetros. Entonces, si tenemos dudas del diagnóstico, se puede realizar una tomografía para hacer estas mediciones. También es importante, ya para terminar, realizar lo que es la diferencia entre la pericarditis constrictiva y una miocardiopatía restrictiva. Estas algunas veces pueden confundirse en sus diagnósticos, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial, ya que los tratamientos son completamente distintos y el pronóstico del paciente también lo es. La pericarditis constrictiva sabemos que con tratamiento quirúrgico puede mejorar el paciente, y la miocardiopatía restrictiva, pues realmente esto usualmente nos lleva a meter al paciente en un protocolo de trasplante cardíaco. Por lo que hacer la diferenciación entre pericarditis constrictiva y miocardiopatía restrictiva es muy importante, aunque es una de las patologías que es difícil de realizar. La cardiopatía restrictiva es un proceso infiltrativo
Usualmente las etiologías más frecuentes las encontramos como la amiloidosis, la hemocromatosis, fibrosis endomiocárdica y la cardiomiopatía eosinofílicas. El cateterismo puede ser útil para diferenciar la constricción de la restricción, y como les mencionaba yo, los tratamientos definitivos para esos trastornos son sumamente distintos, por lo que el diagnóstico diferencial se debe de realizar de manera adecuada. Entonces, en la pericarditis constrictiva, vamos a encontrar un aumento inspiratorio en la curva de las presiones del ventrículo derecho en comparación a la del izquierdo. Además de esto, vamos a encontrar que las curvas de las presiones del ventrículo izquierdo van a estar disminuidas durante la inspiración en comparación con la de la expiración, que es lo que habíamos mencionado anteriormente. Por el contrario, en la miocardiopatía restrictiva, vamos a encontrar que hay una disminución en la disminución inspiratoria en el área de la curva de la presión del ventrículo derecho en comparación con la inspiratoria, que eso es diferente en cada una de ellas. Y el área de la curva de la presión del ventrículo izquierdo no cambia durante la inspiración comparando unas con otras. Ese es uno de los diferencias que nosotros podemos observar en una y otra patología. Y pues esto ya es basándose en lo que es el cateterismo cardíaco. Es un cálculo que se realiza por cateterismo que se llama índice de área sistólica, en la que se mide la relación entre el área de la curva de la presión ventricular derecha y el área de la curva de la presión ventricular izquierda en inspiración versus la expiración. Entonces, esta lo que calcula es un índice de área sistólica. Cuando ese índice está por arriba de 1.1, pues hay estudios que han demostrado que ese índice por arriba de ese valor, más del 90%, es específico para sospechar una pericarditis constrictiva. Por lo que si hay dudas, pues el cateterismo es una opción para hacer los diagnósticos diferenciales. Este cuadro vemos aquí como la diferencia que vamos a encontrar nosotros, principalmente pues en el ecocardiograma, entre lo que es la pericarditis constrictiva y la restrictiva. Lo que hemos mencionado, lo más característico es lo del rebote septal, que eso es sumamente característico en la pericarditis constrictiva, no lo vemos en la cardiopatía restrictiva. Y por el contrario, lo que es el agrandamiento auricular severo es más típico en la restrictiva. Aquí vemos, esto es en el electro normal, que pues no hay tantos cambios. Habíamos mencionado los cambios que mirábamos en la pericarditis constrictiva, que eran los cambios de voltaje, alteraciones en la repolarización y algunas alteraciones a nivel de taquicardias atriales, pero no es tan frecuente, entonces por eso es que se mira como el electro sinusal. Pero en lo que hemos mencionado de los cambios a nivel de la válvula mitral, cuando se mide el Doppler en la velocidad E, vemos lo de los cambios cuando se hace la expiración y la inspiración. Entonces, en la segunda imagen vemos que en la pericarditis constrictiva vemos esos cambios durante la inspiración y la expiración, en la que la EA cambia de tamaño según el momento en el que se tome, si el paciente está en la inspiración y en la expiración. En la restrictiva no se observa esto, es simétrico. Y también vemos que en las venas hepáticas podemos ver que hay ondas más grandes y pequeñas en los flujos sistólicos y diastólicos en la cardiopatía restrictiva. Esto es porque hay un aumento del flujo diastólico hacia la vena hepática. Entonces, usualmente lo que se produce es una inversión significativa del flujo diastólico, y esto es lo que puede producir esta marcada flujo a nivel de la pericarditis, miocardiopatía restrictiva. Y pues, y esto ya lo mismo que habíamos mencionado, que son los patrones Doppler, que ya lo mencionamos en los Dopplers tisulares que sacamos en
en el ecocardiograma, que son uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que nosotros podemos observar. Ya lo habíamos explicado anteriormente. Y por último, pues encontramos esta tablita en la que se hacen todos los diagnósticos, o bueno, los hallazgos más importantes como para hacer el diagnóstico diferencial entre una pericarditis receptiva y una pericarditis constrictiva y una miocarditis restrictiva. Sabemos que lo importante del diagnóstico es que la pericarditis, lo que se puede hacer es una pericardectomía y probablemente el pronóstico del paciente no es tan malo, mientras que en la miocardiopatía, pues el pronóstico no es bueno y probablemente se tenga que meter a protocolo de trasplante. El objetivo realmente es hacer el diagnóstico diferencial para saber en qué momento abordar al paciente y realizar el abordaje correspondiente. Entonces, esta tabla nos puede ayudar a nosotros como hacer el diagnóstico diferencial. Empezamos siempre con la historia clínica, preguntamos al paciente si tiene, por ejemplo, historia de cirugías cardíacas. Tenemos de recordar que una de las etiologías que hablamos de pericarditis constrictiva era de que había estado sometido a una cirugía previa. Entonces, esto es común, mientras que en las restrictivas sabemos que tienen otras etiologías que no tienen nada que ver con cirugías cardíacas previas, sino que son más, bueno, habíamos dicho amiloidosis, sarcoidosis. Tenemos que ver también los hallazgos en el ecocardiograma, que ya los mencionamos previamente. Una de las cosas diferenciales importantes es que siempre vamos a ver que el atrio izquierdo, que los atrios, el tamaño de los atrios en el eco van a estar aumentados, pero el tamaño a nivel de la pericarditis constrictiva, comparándola con la restrictiva, la restrictiva va a tener atrios sumamente grandes y en la constrictiva podemos encontrarlos, según lo que dice esta tablita está en el MOS, que van a estar un poquito grandes o medianamente grandes, o sea, comparándolos con la miocardiopatía restrictiva. La función sistólica, habíamos dicho desde el inicio que la pericarditis constrictiva va a estar normal y en la restrictiva pues sí encontramos que tiene una disfunción sistólica. La pared de la pared ventricular en la pericarditis va a estar normal, pero en la pericarditis restrictiva usualmente ya va a tener hipertrofia. Y pues después los hallazgos del cateterismo y lo de la tomografía que habíamos mencionado previamente. Y lo último que habíamos mencionado del área, ¿verdad? Para poder definir por cateterismo si es una pericarditis constrictiva o una restrictiva. Y ya. Muy bien, Claudia, gracias. Deja que quiten los... Aquí ya. ¿Quieres tapar el micrófono, Orlando, de la tuya? ¿Y el altavoz? Bueno. Sí lo escuchamos, doctor. Ok, espérame. ¿Sí se escucha? Ok, muy bien. ¿Puedo compartir pantalla? ¿Aquí? Sí. ¿Y después? ¿Aquí? ¿Aquí? A ver ahí, debajo del... ¿Y ahora? ¿Ya? Aquí. Okay. Muy bien hecho, Claudia. Vamos a acentuar algunos conceptos que creo que son muy importantes. Para empezar, clínicamente es muy importante definir primero qué tipo de síndrome de pericarditis nos encontramos, ¿no? Eso se puede definir en base a la clínica, de lo cual es importante el tiempo de evolución.
y algunas características propias del derrame. Quiero compartirles ahorita para que por favor se den el tiempo de leer esta guía. Sí me están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, esta guía es muy práctica. Se las voy a pasar a todos en el chat. Por favor, léanla, ¿no? Los conceptos que mencionó Claudia fueron bien explicados. Algunos de los aspectos que quiero que por favor verifiquen en esta guía es que hay síndromes de pericarditis. Y como observan, por ejemplo, hay uno que se puede considerar agudo, otro incesante, otro recurrente. En la clínica lo que importa es cuánto tiempo lleva de seguimiento o de síntomas. Por ejemplo, podemos preguntar cuándo inició el dolor torácico. Si ya fue evaluado previamente, entonces es muy importante que nos propongamos en cada paciente en el que veamos signos de pericarditis, evaluarlo durante más de 3 meses. Esto es con el propósito de poder clasificar al final qué tipo de pericarditis es. Obviamente el tratamiento va a iniciar independientemente de eso y hay otras maniobras para poder diferenciarlos, pero el punto es que la clínica, si pudimos observar el inicio del evento, nos puede ayudar a clasificarlo, ¿no? Si es de más de 3 meses, ya se cataloga como crónico. Y esos no se tratan necesariamente con AINES o con otros antiinflamatorios, a menos de que haya una evidencia importante de algún estudio de elección para evaluar evidencia de inflamación. ¿Cuáles son las dos? Como pueden observar aquí al final de agudo, los dos estudios para estudiar inflamación en pericardio son tomografía computada, sobre todo si se puede hacer PET scan. Y en el caso de la tomografía computada es importante observar calcificaciones. El impedimento de la resonancia magnética es que no puede determinar calcificaciones. Sin embargo, en la tomografía computada sí lo es. Obviamente, si hay calcificaciones, es más probable que sea una pericarditis crónica. Las características de las pericarditis agudas son el síndrome clásico que conocemos, es decir, la existencia de dolor precordial, la existencia de cambios electrocardiográficos y de función pleural, pericárdica, perdón. Además, es importante que se sobreclasifique en base a cómo se comporta cuando se le drena. Por ejemplo, en esta tabla que ustedes observan, hay algo que se llama construcción transitoria, que puede suceder en una pericarditis aguda. Y hay otra que se llama síndrome de pericarditis efusiva constrictiva. Es decir, en este evento se diferencia del primero en el hecho de que cuando drenas el derrame pericárdico, persiste la fisiología constrictiva. Esto solamente se puede diagnosticar de manera definitiva si durante el tiempo que se hace la pericardiocentesis se tiene un catéter central. Entonces es un paciente en el que en pocas palabras ya hay una constricción y persiste a pesar de que drenes el derrame. Entonces es como un síndrome que tiene una combinación entre una fase aguda y una crónica. Estos casos necesitan ser considerados para un pulso de terapia médica con antiinflamatorios y después seguir también para ver si se mantienen con esa fisiología constrictiva. Entonces, aunque habitualmente en la constricción aguda o en una pericarditis aguda se caracteriza por tener un derrame que mejora cuando se drena, en caso de que no sea así, puede ser un estado intermedio que se llama síndrome de pericarditis efusiva constrictiva y requiere un seguimiento porque puede que pase a un síndrome de constricción crónica. Como ustedes pueden observar, en el caso de la constricción crónica se puede indicar, el tratamiento básicamente es pericardectomía, pero si hay evidencia de inflamación, pudiera ser dado para los casos que tengan alto riesgo quirúrgico. Por ejemplo, casos que ya tienen desnutrición, que tienen enteropatía perdida de proteínas, porque hasta eso se puede llegar, falla hepática, cirrosis. Son pacientes que ya por su situación clínica incluso
se considera que tiene un alto riesgo quirúrgico. En esos casos, si es que hubiese inflamación, pudieran darse tratamientos médicos. Inclusive, en esos casos puede no hacerse pericardectomía por el alto riesgo que tienen, el alto riesgo quirúrgico. Entre los tipos de antiinflamatorios útiles son los AINES y la colchicina, básicamente. Se pueden usar esteroides, lo mencionó Claudia, pero hay que tener la precaución de que se excluya cualquier infección bacteriana, ¿no? Y también viene en esta guía un algoritmo para seguir a los pacientes y clasificarlos, ¿no? Desde que tienen la pericarditis aguda hasta que desarrollan pericarditis recurrente, que es de 4 a 6 semanas, y después de eso, si es que hacen una constricción crónica. También pueden observar aquí cuáles son los tratamientos de primera línea, donde están los AINES y la colchicina. Si el paciente tiene después del evento agudo, tiene una fisiología constrictiva, hay que restringir el ejercicio también. Y después seguir evaluando para ver si requiere corticosteroides. Una vez que ya se drenó y se excluyó la posibilidad de una infección bacteriana. Incluso hasta inmunomoduladores, como ustedes pueden observar, pueden utilizarse. Y por último, la pericardectomía. Sobre lo que habló Claudia, respecto a distinguir restricción de constricción, es un concepto fundamental. Y la mayoría de los conceptos que ustedes van a observar, sean por eco, sean morfológicos, sean de flujo en las venas hepáticas o sean de flujo en las válvulas alveolas semilunares, como los signos de cateterismo cardíaco tienen que ver con el hecho de un acoplamiento o no a la fase respiratoria. Eso es fundamental. Ese es el concepto fundamental para distinguir restricción de constricción. Es decir, en el patrón constrictivo existe una exageración de los cambios o de la interacción, de la interdependencia ventricular asociada a las fases respiratorias, a la inspiración y a la expiración. Por ejemplo, si analizamos los flujos, normalmente hay un incremento de los flujos transvalvulares, atrioventriculares o semilunares durante una inspiración. Bueno, en la constricción hay un incremento anormal, excesivo de esas variaciones. En cambio, en la restricción es al contrario. Se anula la interdependencia ventricular asociada a las fases respiratorias. Entonces, todos los signos que vamos a observar están relacionados a eso, sea el septal bounce, o sea, el bamboleo del septum, o sea, los cambios de flujo ecocardiográficos que se pueden observar, o el índice de áreas sistólicas, que es el signo que tiene mayor sensibilidad y especificidad, que ya habló de él Claudia. Entonces es muy importante que se lleven ese concepto, el hecho de que la constricción tiene una excesiva variabilidad respiratoria, mientras que en la restricción se produce un aislamiento de las presiones intracardíacas con respecto a los cambios de presión intratorácicos respiratorios. Y por eso básicamente se ecualizan y se hacen muy altas las presiones de llenado de las 4 cavidades. Entonces, eso es lo que produce el hecho de que las 4 estén llenas, que tengan presiones muy altas. En una fisiología restrictiva es lo que hace que no haya cambio, bamboleo durante la respiración del septum y todos los demás cambios, ¿no? Definitivamente, cuando tengan un caso donde están en duda de restricción y constricción, recuerden ese concepto, y en el Mossy Adams, como ya lo mencionó Claudia, viene una lista muy completa para distinguirlos. La importancia de distinguirlos es fundamental, porque la constricción se trata, si es un síndrome crónico sin inflamación, se trata con pericardectomía, mientras que la restricción solamente se puede tratar con trasplante cardíaco. Entonces, la razón de que estemos tan interesados los cardiólogos en distinguir entre estas dos fisiologías es porque el tratamiento es definitivamente muy diferente. No sé si tengan alguna duda adicional.
No, Ok, muchas gracias. gracias. Te felicito por la presentación, estuvo muy completa y Gracias. nos vemos en Bye. Sí, gracias, doctor.